Buenas noches a cada uno. Bueno, con la triste noticia, pero hay victoria en el Señor, ¿verdad? Amén. Hay Amén, victoria. amén, amén. Lo creemos, Señor. Lo Eh, creemos. Adelante, bienvenido. adelante. Amén. Bienvenidos al hermano Donaldo, Alison, Bendiciones, bendiciones. Delia, Julia, Brittany, Aurelio Williams. Mi hermano Aurelio, Bienvenido. bienvenido, bendiciones. Gloria a Dios. Bien, la Iglesia Faith International les da la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes por tomarse el tiempo de conectarse una vez más con nosotros. Estamos en la presencia del Señor. Sabemos que hay victoria y gozo en el cielo porque Dios está en el corazón de cada uno de nosotros. Le pedimos Amén. fortaleza a cada familia que esté pasando por alguna situación. Amén. Yes. Independientemente sea económica, de un fallecimiento de algún familiar, pérdida de algún trabajo, pero el Señor nos da esa paz y ese consuelo que siempre vamos a estar necesitando. Amén. Bien, Yes. vamos entonces a escuchar una porción de la palabra para poder darle continuidad al culto de esta noche. Amén. Que el Señor les bendiga a todos. Muchas Vamos a gracias. estar leyendo en Salmos capítulo 28, versículo del 1 al 9. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perseveridad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos, él los derribará y no los edificará. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Sí. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confío mi corazón y mi ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Amén. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoreales y sustentales para siempre. Amén. 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 Gloria a Dios por esas palabras. Amén. Dios es mi roca sobre quien edifico mi esperanza. Gloria a Dios. Los creyentes no deben descansar hasta que hayan recibido alguna señal de que sus oraciones son escuchadas. Amén. Bendito seas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos toda la honra y toda la gloria. Gracias, Padre, por esta bendecida Sí, tarde Señor, en el lluviosa. nombre de Jesús. Sabemos que es de bendición. Oh, sí, Padre. Tenemos la presencia del Espíritu Santo con Sí, nosotros Señor. en nuestros corazones. Padre, te pedimos que te pasees en el hogar de cada hermano que Oh, se sí, ha conectado Señor. en esta noche. Sí, Padre Santo. Abra sus corazones, abra su entendimiento, Sí, Padre. Señor. Dele sabiduría para poder compartir la palabra sí, que tienes Padre. preparada para esta noche. Te lo Te pedimos, pedimos, Señor. Padre, que abra la ventana de los cielos Señor. para que abunde, Señor, tu bendición y tu misericordia Sí, sobre Señor. cada hermano. Oh, sí, Padre, Padre. te pedimos en esta hora que enciendes los labios del pastor que ha de traer el mensaje de esta En noche. el nombre Que de esa Jesús. palabra venga directamente de tu corazón, Señor. En el Te nombre de pedimos Jesús. esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Bienvenido sea Pastor Gracias, Juan Dios. Padilla, Máxima, Seychelles Gracias, Padre. y los que ya les di la bienvenida, bienvenidos sean cada En uno. el nombre de Jesús. Vamos a escuchar una alabanza por el hermano Grady. No nos vemos.
Alabado sea nuestro Gracias. Señor Jesús. Amén. Y los 24 ancianos. Gloria a Dios. Había 24 asientos alrededor del trono donde estaban 24 ancianos que probablemente representan a toda la iglesia de Dios. Que estuvieran sentados significa honra, reposo y satisfacción. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a darle el espacio al pastor para que les dé el mensaje de esta noche. Bienvenidos sean cada uno. Amén. 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 Buenas noches cada uno. Dios me los bendiga. Nuevamente un sábado más aquí, ¿verdad? Reunidos aquí, Señor. Me encanta verlos así reunidos. Ojalá tuviéramos la oportunidad de vernos así cara a cara. Yo sé que va a llegar el momento que podemos entonces reunirnos, ¿verdad que sí? Gracias, gracias. Dios me los bendiga. El tema de hoy, el título es la importancia de preparar a nuestros hijos en el camino del Señor. ¿Por qué es tan importante? Es muy importante. Hoy en día los muchachos ya no hay valores, los muchachos no respetan. En estos días fui a un almacén y vi a un niño de 5 años hablándole de tú a su papá. Un niño de 5 años. Y me llama la atención que papá nunca lo corrigió. Imagínense ustedes cuando este niño llega a tener 15 años. No hay valores, no se está practicando los valores familiares dentro del hogar. Se ha perdido totalmente. Y es ahí donde vienen los problemas después con los muchachos cuando salen a la calle. Ojalá los padres ponen atención a esto, que los principios, los primeros valores tienen que venir del hogar. No es en el colegio. No es en el colegio que tú lo vas a lograr. Empieza desde la casa. Así que por eso me llamó la atención mucho que quise traer esta prédica, esta enseñanza, ¿verdad? Porque eso le pasó a un sacerdote, al sacerdote Elí. Elí nunca le enseñó valores a sus hijos. Y eso lo vamos a estar viendo ahora en la prédica. Vamos a orar, pues, para que el Espíritu Santo sea el que tome lugar y penetra en la casa de cada uno de los que estamos conectados aquí, ¿verdad? Le cedemos el lugar al maravilloso Espíritu Santo de Dios. Santísimo Padre Celestial, oh Padre de la gloria. Padre, invocamos tu santo nombre, Señor, para que seas tú, Padre, gobernando cada hogar, Señor. Paséate, Señor, en cada hogar, Señor. Oh, Padre, toca los corazones, Señor, en el día de hoy, Padre. Que ese mensaje, Señor, queda grabado en cada corazón, Señor. Que cada ministro de hogar, que cada padre de familia, Señor, toquen, tengan este mensaje claro, Señor, que sin valores, Señor, sin darle, darle, Señor, la enseñanza, Padre, a sus hijos de lo que es la presencia de Dios, oh Padre Santo. Involucrarlo, Señor, en el nombre de Jesús, en las cosas cristianas, Padre, para que él pueda tener un mejor futuro, Señor, para que la mente de él pueda ser diferente a las personas que están en el mundo. Oh Padre, toma tú el control, Señor, en el nombre de Jesús. Tú tomas el control. Cedemos todo a ti, Señor. Como siempre te digo todas las noches, Padre. Mengo yo, Señor, para que tu Espíritu Santo sea, Señor, el que traiga el mensaje caliente del cielo, Padre. Traiga, Señor. Abra, Señor, los corazones, Señor, para que este culto, Señor, cuando termina, Padre, ellos sean llenos, Señor, de la palabra de Dios y de tu Espíritu Santo. Padre, te pido eso en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. Gracias, Padre Santo, por tomar el control, Señor, en el nombre de Jesús. Les invito a que abran el libro de Primero de Samuel. Vamos a estar viendo el libro de Primero de Samuel, capítulo 2,
al versículo 12, del 12 al 26. Vamos a ir viéndolo con calma. ¿Por qué tan importante? ¿Por qué es tan importante involucrar a sus hijos en el camino del Señor? Es importantísimo. ¿Cuál es el propósito de esto? Presentar a los hermanos la historia de los hijos de Elí y los inicios de la vida de Samuel. Contrastar el resultado de sus vidas. Mostrar cómo los hijos de Elí no fueron enseñados de acuerdo a los principios bíblicos. Y cómo Samuel sí tuvo esos principios bíblicos. La diferencia de Samuel y los hijos de Elí, ¿verdad? Motivar a los hermanos a educar a sus hijos bajo la dirección de Dios, y el resultado va a ser excelente. El pueblo de Israel, dirigido por Josué, se estableció en Canaán después de varios años de conquistas. A lo largo de varias décadas, la nación de Israel creció y aparecieron jueces que los dirigieron a enfrentar enemigos y progresar en la tierra de Canaán. Pero llegó un tiempo que ya no tenían jueces. El pueblo ya no tenía jueces. Cada uno hacía con su vida lo que le daba la gana. El libro de Jueces presenta que era un tiempo en el que cada cual hacía lo que bien le parecía. Estaban descarriados, sin ley. No había ley en ese entonces. Increíble. Su penúltimo juez y sacerdote se llamó Elí. Vamos a ver lo que pasó con Elí y sus hijos. Este vivía en Silo, lugar donde se estableció el santuario de Dios. Este lugar se convirtió en el centro de adoración de todo el pueblo de Israel. Elí era un sacerdote, era sacerdote y juez. ¿Cómo es posible que sus hijos estaban tan descarriados de esa manera? Si él era sacerdote y juez para el pueblo de Israel. Desde Silo, Elí dirigía el pueblo. Él era un buen sacerdote y juez. Él hizo bien su trabajo. Disfrutaba trabajar y servir al Señor. Vivió en una tienda de campaña al lado del tabernáculo de Dios. Elí tenía dos hijos, Ofni y Fines. La Biblia los define como hombres malos. La misma Biblia los está definiendo como personas malas. El significado real es que eran hombres sin valor. Lo que me llama la atención aquí es cómo es posible que siendo su padre un sacerdote y un juez, esos muchachos no tenían valor. Puede estar ocurriendo lo mismo en estos tiempos, que los padres no están educando a los niños en el tiempo cristiano. Amén. Amén. La educación cristiana te enseña muchos valores. Por eso es importantísimo que los padres de familia pongan atención en eso. Es muy importante. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la educación de los niños? ¿Qué nos dice la Biblia? Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de la educación de los niños. En Proverbios, el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Proverbios 22, versículo 6. Nos dice así: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Te lo dice la palabra de Dios. Tenemos que instruir a nuestros hijos. La instrucción primero viene del hogar, no es en el colegio.
no es en ningún otro lado. Eres tú, como papá y mamá, que tienen que educar a sus hijos. Amén. Enseñándole los valores como debe de ser. Por eso es que los niños a veces se pierden. Ya no hay respeto en el hogar con papá, ni mamá, ni nadie. ¿Cómo pretenden que ese niño respeta cuando sale a la calle si no respeta en su hogar? Nadie le enseña a respetar. Me da la impresión que los padres hoy en día tienen miedo a los muchachos. ¿Cómo tú vas a ser un padre y vas a tener miedo? Tenemos que ponernos manos duras muchas veces. Elí hizo a sus dos hijos, Ofni y Fines, después que sabía que no estaban en lo correcto, les nombró sacerdote. ¿Cómo va a ser? ¡Qué locura! Les dio el sacerdocio a pesar de su mala conducta y sin valor. Su conducta cayó en desgracia y trastornó tanto a la gente que menospreciaban las ofrendas de Jehová. Ya la gente no quería dar ofrenda porque los hijos de Elí hacían lo que le hacía la gana con las ofrendas. Sabiendo el papá que no estaban en el camino correcto, que eran ateos, que no conocían de Dios, les puso como sacerdote. Increíble. Increíble. ¿Qué reíste a la Biblia acerca de la conducta de estos jóvenes? Estoy hablando bíblicamente. No estoy inventando. ¿Qué reíste la Biblia? Vamos a ver en 1 de Samuel. 1 de Samuel capítulo 2, versículo 17. Capítulo 2, versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Ellos no les interesaba nada de lo que era parte de Dios. Ellos les interesaba su propia vida, sus intereses, no los intereses de Dios. Vamos a analizar la vida de Ofni, Fines y su padre Elí. Vamos a ver. Primero, que eran hombres sin valor. Eran hombres sin valor. Elí, aunque había sido nombrado para que gobernara al pueblo, no regía bien su propia casa. ¿Cómo tú vas a gobernar un pueblo si tú no puedes gobernar tu propia casa? ¿Cómo es posible? Por eso es importantísimo, por eso que quise traer esta enseñanza de esa familia. Porque me da la impresión de que hay muchas familias cayendo en lo mismo. No hay respeto, no hay valores, no hay nada en ese hogar. Un hogar vacío. Se despiertan en la mañana, almuerzan, comen y vuelven a dormir y más nada. Nadie respeta a nadie. Es increíble. Elí era un padre muy flexible. Los muchachos hacían lo que le daba la gana con su padre. ¿Será posible que está pasando lo mismo en estos tiempos? ¿Estamos cayendo en lo mismo? Amaba tanto la paz, las comunidades y los placeres del mundo, que no ejercitó su autoridad para corregir los malos hábitos ni las pasiones de sus hijos. Él no le prestaba atención a lo que estaba pasando en casa. Siendo sacerdote y juez, teniendo autoridad, nunca le enseñó valores a sus hijos. ¿Será eso lo que está pasando en estos siglos, en estos tiempos? Yo me acuerdo que en el tiempo mío, yo ni siquiera podía ver a la cara con una cara rara a mi papá y a mi mamá. Yo no podía torcerle ni siquiera la boca. Así es. Ahora los niños intervienen en la conversación de los adultos. Exactamente. ¿Dónde están los valores?
¿dónde están los valores en las casas? Después quieren culpar a la educación, quieren culpar a las autoridades. No, es tu responsabilidad como padre y madre. Esa es tu responsabilidad. No conocían a Jehová. Los hijos de Elí no conocían, dice la palabra de Dios, no conocían a Jehová, teniendo a su papá como sacerdote. Increíble. El principio bíblico para inculcar en los hijos el conocer a Dios está en la Biblia. Ese principio está dentro de la Biblia y se lo voy a dar. Le voy a dar el libro. Deuteronomio. Busquemos en Deuteronomio capítulo 6. Capítulo 6. Verso 4 al 9. Versículo 4 al 9. Dice así. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas sus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás ¿a quién? A tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y acostarte y cuando te levantes. Ahí está el principio. Enseñar la palabra de Dios a tus hijos. Está escrito en la palabra de Dios. Escrito. ¿Por qué? ¿Por qué? Elí conocía estos principios, pero se descuidó en aplicarlo a sus hijos. Así como cualquiera que está haciendo cualquier cantidad de locura, menos aplicar esos principios en su hogar. Esos principios son básicos para los muchachos. Es importantísimo que se llenen de la presencia de Dios. Queremos hombres o muchachos de bien, pero no lo podemos educar. Para que ellos sean hombres de bien, tenemos que educarlos en los principios de Dios. Sí, no es lo que el mundo le va a ofrecer. El mundo le va a ofrecer cualquier otra cosa y al final es la muerte. El mundo no tiene nada bueno. Ahí están los principios en la palabra de Dios. Ahí está. Él conocía estos principios, pero se descuidó. Nunca se lo enseñó a sus hijos. Pero Elí evadió estas obligaciones porque significaban contrariar a la voluntad de sus hijos y le imponían la necesidad de castigarlos y de negarles ciertas cosas. Tenía que hacerlo. No le tenemos miedo a castigar a los muchachos. Cuando la Biblia dice, instruye al niño y de viejo no se separa de él. Instrúyelo. Amén. La misma Biblia te lo dice. Ahora hay leyes que yo no sé qué clase de leyes inventaron que no puede, ni siquiera puede tocar al niño. No puede ser. No puede ser. Si los gobernantes hubieran hecho las leyes con la palabra de Dios, hubieran sido totalmente diferentes. Amén. Si usan la Biblia para instruirse, para hacer leyes, muchas cosas no estuvieran sucediendo en diferentes países. Amén. Pero le convenían a muchos, no le van a convenir. Por eso no utilizan la palabra de Dios, porque quieren hacer lo que le da la gana también. Amén. Eso es lo que está pasando. Vamos a ver en Proverbios 19, el libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 18. Escuchen esto, lo que dice Proverbios 19, capítulo 18. Interesantísimo. La Biblia es rica en enseñanza. Si tú agarras la Biblia y te sientas a estudiarla, vas a cometer menos errores. Por eso Dios nos dio ese libro. Sirve para instruir, para educar, para tantas cosas. Y es el que menos queremos utilizar.
Es el que menos queremos leer. Proverbios 19:18 dice, castiga a tu hijo mientras haya esperanza. No dice la palabra de Dios, no lo estoy diciendo yo. Castiga a tu hijo mientras que haya esperanza, pero no te excedas hasta destruirlo. Amén. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Amén. Estoy leyendo la palabra de Dios, no estoy inventando. Búsquenlo para que vean que es verdad. La Biblia dice que tiene que castigarlo, pero hágalo con amor. Tenemos que corregir. Cuando nosotros los cristianos cometemos errores, Dios nos castiga para traernos nuevamente a la senda de Él. Amén. Es la forma correcta. Esos muchachos eran incrédulos, soberbios, sin valores. Eran ateos, no creían en Dios, no tenían ni siquiera una pizca de Dios en su corazón. Sin embargo, su padre lo nombró sacerdote. Qué equivocación tan grande. El resultado de este descuido por parte de Elí fue el de hombres sin valor, los hijos impíos, malos, traicioneros, hacían lo que le daba la gana con el pueblo, más ahora que tenían el rango de sacerdote. Llegaron tan lejos que usurparon el lugar de Dios, usurparon el lugar de Dios. Al cambiar la manera que Dios había indicado cómo se debía proceder con las ofrendas traídas por el pueblo. Ellos hicieron lo que le daba la gana ya. En el templo. Ellos controlaban todo. Me pregunto, ¿dónde estaba su papá? ¿Dónde estaba Elí? ¿Por qué él permitió que en el lugar santísimo que es de Dios se profanó todo por parte de sus hijos? Esta irreverencia por parte de los sacerdotes no tardó en despojar los servicios de su significado santo y solemne. Era pues el pecado de los hijos de Elí muy grande delante de Jehová. Jehová no va a permitir eso. No lo va a hacer. Y van a ver lo que sucedió después, más adelante. Tú no puedes esconder nada de Dios. Tú no puedes burlarte del Señor y pensar que todo te va a ir bien. Jamás. El Señor es santo, santísimo. Esas personas, los hijos de Elí, fornicaron. Sí, practicaron la fornicación, el acoso sexual contra personas vulnerables. Y respetó a su propio padre. No respetaba ni siquiera a su papá. Imagina usted cómo iban a respetar a las personas dentro del templo. El pueblo se quejaba de sus actos de violencia. Y el sumo sacerdote Elí sintió pesar y angustia, sí, pero no hizo nada. No pudo callar por más tiempo, pero sus hijos se habían criado pensando solo en sí mismo, solamente en ellos. Y ahora no respetaban a nadie. ¿Cómo estás criando tus hijos? ¿Cómo tú estás criando tus hijos en estos tiempos? ¿Le estás enseñando valores? ¿Le estás enseñando a respetar? ¿Le estás enseñando valores cristianos que se puede sanar ese espíritu que necesita? ¿Lo estás educando como debe ser? Mira, la educación no es solamente dar comida en la casa o darle un regalo al niño.
No, hay mucho más que eso. Su futuro depende de los valores, de darle los valores, la herramienta que necesitan para seguir adelante en este mundo. En este mundo hay mucha maldad, hay muchas situaciones, hay espinas por todos lados. Y si no lo enseñamos a nosotros cómo hacer, ¿qué esperanza van a tener esos muchachos? Por eso es que hay muchos jóvenes y me duele cuando voy a visitar la cárcel, metido ahí. Me dicen, ¿sabe qué? Mi papá nunca me hablaba de nada de eso. Él no estaba ni siquiera en la casa, llegaba borracho. Más bien me decían otras cosas, que ser hombre es tener 2, 3, 4 mujeres. Le enseñaban todo lo contrario. ¿Qué tú le estás enseñando hoy en día a tu hijo? ¿Qué le estamos haciendo? No es solamente pagarle la universidad, que vaya para la universidad. Amén. No, hay mucho más que eso. Usted sabe que hay profesionales, buenos profesionales, pero le falta valores. Sí. No tienen Sí. valor. Son Amén. groseros. Amén. Son patanes, altaneros. Porque nunca le enseñaron esa parte. Amén. Amén. Nunca le enseñaron esa parte en el hogar. Esa parte es importantísimo para los muchachos hoy en día. Y es lo que menos se está enseñando. Prefieren darle un celular a un niño de 5 años para que juegue con el celular y no moleste. Esa es la educación de hoy día en el siglo de esta hora. Celular desde los 5 años. Y nunca se sientan a conversar con los muchachos. Nunca se sientan a preguntarle, oye, ¿cómo te fue en tu colegio? ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Qué necesitas? ¿Qué tú ves de mí que no te agrada? ¿Cómo podemos cambiar? Reunirse con la familia, ya no existe eso. Las sillas dentro de las salas están vacías. Los comedores, ya nadie come en ningún comedor. Cada uno va para su cuarto. Desaparecen. ¿Dónde está la unión familiar? ¿Cómo yo voy a saber de mi hijo si yo no converso con él? Aleluya. ¿Cómo yo voy a educar a mi hijo si nunca lo veo? Estamos en la casa y no nos vemos. Increíble. Cada uno en una esquina con un celular. No sabemos si están tristes, si están contentos, si algo les pasa, si sucedió algo en la calle. No, no sabemos absolutamente nada. Muchos padres no saben ni cómo se llaman sus hijos. Increíble. Es la realidad. ¿Estamos educando realmente a nuestros hijos? No le dejemos esa tarea al colegio, a la escuela o al gobierno. El gobierno no tiene que ver nada con eso. Eres tú, como padre y madre, que tiene que hacerlo. Amén. Mira lo que le pasó a Elí con sus hijos. Por eso quise traer este tema. Pueden leerlo más adelante cuando terminamos aquí todo el capítulo. Y sé que les va a llamar la atención. Sé que tenemos que corregir muchas cosas. No somos padres perfectos, no. Todos cometemos errores y vamos a cometer errores. Pero si leemos la palabra de Dios y seguimos lo que dice la palabra de Dios, cometeremos menos errores. Y el Espíritu Santo es el que nos va a guiar. Nos va a guiar a hacer cosas positivas, a tomar buenas decisiones. Veían la angustia de su padre, Elí y Fines. Lo veían, pero sus corazones no se conmovían. Oían sus amonestaciones, pero no se impresionaban. No quisieron cambiar su mal camino. No querían.
Cuando fueron amonestados de las consecuencias de su pecado, se burlaban de su padre. Increíble. Árbol que crece torcido, difícilmente se puede enderezar. Por eso tenemos que educar a los niños desde pequeños. Porque una vez siendo grande ya es bastante difícil. Es difícil. Es cuando son pequeños traerlo como debe ser. Y no quiere decir que no van a cometer errores. Sí lo van a hacer. Porque estamos en un mundo imperfecto. Pero van a regresar porque tienen valores. Tienen principios. Tiene a quien le guía. Tiene a quien llegar a decir, papá, cometí un error. Hice esto. Ayúdeme. ¿Cuántos padres tienen a Cristo en su corazón? ¿Cuántos padres conocen a Dios? No es lo mismo conocer de Dios que conocer a Dios. Son dos cosas diferentes. Amén. Yo puedo conocer mucho de Él, pero yo sé quién es de verdad. No es lo mismo. ¿Cómo tú vas a conocer a Dios? A través de la palabra. Oye, me duele en el corazón cuando yo veo los jóvenes. Hay muchos jóvenes que vienen a mí. Me dicen, yo quisiera que mi padre fuera como tú. Y me da una tristeza. Porque esos niños lo están pasando difícil. No hay respeto en el hogar. Papá usa unos vocabularios con los muchachos que no deben de utilizar. Papá habla, hijo habla, madre, todo el mundo discutiendo ahí. No hay respeto. Se ha perdido los valores familiares. ¿Será que está pasando también en tu hogar? Déjame decirle que todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo que puedes cambiar ciertas cosas en tu hogar. Porque Dios lo quiere hacer. Dios quiere hacer el cambio en tu vida. Pero eres tú, como les digo en todas las prédicas, que tiene que tomar decisiones en tu vida. Queremos un hogar bonito, pero no queremos trabajar para tener un hogar bonito. Hay que trabajar. Ser padre no es fácil, porque tienes que olvidarte muchas veces de ser amigo. Cuando tienes que tomar una decisión y decir no, tienes que decir no. Amén. Tan sencillo como eso. Más adelante te lo van a agradecer. Más adelante te lo van a agradecer. Educa al niño. Edúquelo. Hable con él. Reúnelo en tu casa. Abre una porción de la palabra de Dios. Llénelos con valores. Ayúdelos. Ayúdelos a encontrarse con Cristo. La amonestación llegó muy tarde para los hijos de Elí. Los hijos de Elí estaban corrompidos hasta lo máximo. Estaban corrompidos. Dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Imagínese usted que tú vienes a la iglesia, a limpiar la iglesia, a atender la iglesia, y ellos te llegan a violar. Las mismas personas que te tienen que enseñar son los que te están haciendo daño. Increíble. Dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Dios toma el control y llama a Samuel. Ya Dios dijo, no más, basta, hasta aquí llegó. Dios le dio la oportunidad para que cambiaran su vida. Dios le abrió a Elí de lo que estaba pasando con sus hijos y tampoco corrigió, no hizo nada. Asimismo, en tu hogar,
Alguien te está hablando, te está diciendo, estás haciendo mal, corrige a tu hijo y no quieres prestar atención. Más bien te enojas con la persona que te habla. No preste atención hasta cuando es demasiado tarde. Tenemos que tener el oído presto, observar. Samuel es usado como contraste con estos dos sacerdotes. Van a ver el cambio entre Samuel y los hijos de Eli. Servidor, su madre proveía. La mamá de Samuel no pudo tener hijos, así que le oró al Señor para que le diera un hijo. Y Dios le dio a Samuel. Y ella prometió a Dios que lo iba a llevar al templo para que se quedara con Elí, para que sirviera a Jehová. Su mamá lo preparó desde pequeño con la palabra de Dios. Le enseñó valores, lo educó, tanto que a pesar de que estaba con los hijos de Elí, nunca se corrompió, porque tenía la palabra de Dios sembrado en su corazón. Nunca se pudo corromper, porque Dios estaba con él. En este relato se inserta otra historia, la de un joven diferente, Samuel. Después de una descripción de la vida de los hijos de Elí, se presentan las acciones de Samuel. Samuel era un hijo de Elcana y Ana. Pertenecía a la línea de los sacerdotes. Era descendiente de la tribu de Levi. Su madre lo dedicó a Dios, llevándolo a vivir a Silo, donde estaba el templo del Señor, junto a Elí. Pero nunca lo descuidó. Escuchen bien, nunca la mamá de Samuel descuidó a su hijo, nunca. Siempre venía a visitarlo. Creciendo en gracia delante de Dios y los hombres. Imagínate tú. A pesar de vivir junto a los hijos de Elí, Samuel no se corrompió, nunca. Porque tenía sembrado a Cristo en su corazón. Tenía la palabra de Dios. No solamente aprendió la palabra de Dios, lo estaba viviendo, lo tenía metido dentro de su corazón. Y hacía lo que Dios le mandaba hacer. Él no quería corrompirse. Él sabía lo que era bueno y lo que era malo. La educación obtenida por Samuel en su niñez por parte de sus padres contribuyeron a que fuera un hombre fiel y obediente a pesar de vivir en medio de la corrupción de los hijos de Elí. ¿Qué dije? La educación de papá y mamá. Ellos lo educaron, no fue ninguna otra institución. Fue su papá y su mamá que los educó. Contribuyó a que fuera un hombre de bien, un hombre fiel, un hombre que amaba a Dios. Y obedeció a pesar de vivir entre los hijos de Elí. Samuel servía a Jehová. Lo servía con todo su corazón. Lo amaba. Samuel fue un hombre que servía a Dios. Amaba a Dios. Se preocupaba por las cosas de Dios. El pueblo de Israel lo notó. Notó la diferencia entre los hijos de Elí y Samuel. El pueblo comenzó a ver la diferencia. Samuel crecía y Jehová estaba con él. La palabra de Dios lo dice. Y no dejó sin cumplir nunca de sus palabras. Todo Israel, desde Dan hasta Berseba,
supo que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque en Silo se manifestaba a Samuel la palabra de Jehová. Por eso que Jehová regresó nuevamente a Silo. ¿Por quién? Por Samuel. Porque había un hombre que sí adoraba a Dios, lo respetaba. Gracias a la dedicación de Ana y Elcana, sus padres, a educar y corregir su hijo a tiempo, la nación de Israel pudo recuperar su confianza en Jehová. Gracias a Ana y Elcana, sus padres, la nación pudo recuperar nuevamente porque había alguien que tenía a Dios en su corazón. Ahora, la pregunta es, ¿qué de nuestros hijos? ¿Cómo los estamos educando? ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos? ¿Como los hijos de Eli? ¿Como Ofni y Fines? ¿O lo queremos educar como Samuel? ¿Cómo lo queremos hacer? ¿Estamos siendo permisivos con ellos? ¿Que ellos hacen lo que le da la gana? ¿Entran cuando le da la gana? ¿Salen cuando le da la gana? ¿Y no le decimos nada? ¿Es una buena educación? No corrigiendo sus malas acciones porque decimos que todavía son pequeños, que tienen que crecer. Me encontré con una madre, con un niño en Los Chinitos, y el niño estaba grosero y pataleando y llorando. Y yo le dije, oye, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó con tus hijos? No, todavía él es pequeño. Todavía es muy pequeño. O sea que porque es pequeño puede hacer lo que le da la gana. Esas son las madres de hoy en día. Porque hace rato mi papá me hubiera sonado hace rato. Mamá también. Increíble. ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos? ¿Lo estamos haciendo a ellos más importantes que Dios? ¿Son más importantes que Dios? La palabra de Dios dice, el que no deja padre, madre, hijo o esposa y me sigue, no puede ser digno de mí. No puede. Esa fue la causa por la cual Dios vio que los dos hijos de Elí fueron tan rebeldes y soberbios. Ahora, el final de estos hombres fue un final triste. Sí, murieron en batalla contra los filisteos. No instruyas a tus hijos como los hijos de Elí. No lo hagan. Instruye al niño en el camino, en la palabra de Dios. Instrúyelo. Elí carecía de la autoridad paterna. No, los hijos no le hacían caso. Ya no podía dominar a sus hijos. Yo lo pongo de esta manera. El padre que nunca supo decir no. Hay muchos padres que no saben decir no. Por eso que los niños hacen lo que le da la gana. Elí les advirtió de sus acciones vergonzosas, sí, pero era muy tarde, ya era muy tarde. Debió reprenderlos o detenerlos cuando tuvo la oportunidad. Ya no tenía autoridad para hacerlo. Perdió totalmente la autoridad. Tenía que haber ejercido la autoridad de un padre responsable, pero sus hijos no le respetaban. Se burlaron de él. Elí solo razonó ligeramente con ellos, suavecito. Le decía, ¿por qué hacéis cosas semejantes? ¿Por qué?
Sus hijos descartaron una protesta débil de su papá. Nunca le hicieron caso. Su corazón era frío e insensatos. Ya no tenían sentido para ellos respetar al Señor y mucho menos a su papá. Sin embargo, eran sacerdotes. Me pregunto cuántos sacerdotes habrá sido de esta manera. Que porque el papá ejercía el sacerdocio, se lo pasó a su hijo solamente por gracia. Ese es un llamado de Dios. Eso no es porque es mi hijo, porque es mi primo, porque es mi sobrino. Es un llamado de Dios. No es así por así como lo hizo Elí. Enseñe a sus hijos a obedecer al Señor. Enseñen a sus hijos a amar a Dios. Y se van a quitar muchos dolores de cabeza. Enséñelos. Aunque Elí no podía cambiar los corazones de sus hijos, podría haber evitado su ministerio tan blasfemo ante el Señor. En cambio, él no los limpió, no les importó nada. Él quería ser amable con ellos, qué bonito, pero era una bondad falsa y equivocada. Una corrección en el momento oportuno los había salvado de la ruina. Elí no necesitaba ser duro con ellos, no, sino firmes. Son dos cosas diferentes. Y decidido con relación a la obediencia. Amén. Qué lindo es cuando tu niño tiene 18 meses, acaba de nacer. Pero no es tan lindo cuando tiene 15 años, las cosas cambian. Cuando tienen 15 años se nos viene la rebeldía de los muchachos. Quieren hacer de todo. Está tomando cuidado para enseñar a tu hijo y tu nieto en este momento. Hay muchos abuelos que tienen a sus nietos en la casa. ¿Qué le están enseñando? Que logren aprender la virtud de la obediencia. ¿Están llenándolos de valores? Tienen que enseñarle que obedecer al Señor es lo más importante en este tiempo. Amén. Enseña a tu hijo a vivir para el Señor. Amén. Enséñalo a vivir para el Señor. Amén. Elí fue amonestado 2 veces sobre el juicio que vendría sobre él. Vino el profeta y le habló, pero no hizo caso. Y sus hijos, pero la advertencia se olvidó. Él no hizo caso. Amaba a sus hijos, pero no lo suficiente como para tomar medidas con ellos. Tú puedes amar a tu hijo, sí, pero no puedes permitir que ellos hagan lo que les da la gana. Amar a tu hijo no significa ser permisivo, que todo yo digo sí, 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 sí. Hay momentos que hay que decir, ¿sabe qué? No. Elí nunca supo decir no a sus hijos. Qué lamentable espectáculo la del padre Elí. Qué lamentable. Un anciano de 90 años ahora, casi ciego, esperando escuchar el resultado de la dura batalla entre los israelitas y los filisteos, porque sus hijos también estaban en batalla. Cómo temblaba por su nación, sus hijos y el arca de Dios. Cuando llegó la noticia de la masacre del ejército con sus hijos,
y la captura del arca, se cayó de su asiento, se rompió el cuello y murió brevemente. Increíble. Increíble. Dios siempre ve todo. Nosotros no podemos escondernos de Dios. A veces estamos haciendo cosas y pensando como que nadie me está viendo. Es verdad, pero Dios sí te está viendo. Dios lo sabe todo, lo ve todo. Antes de que tú empieces a hacer las cosas, ya Él sabe lo que tú vas a hacer. Tenemos que aprender a tener temor de Dios. Y cuando hablo de temor de Dios no significa tenerle miedo. Tener miedo de hacer las cosas que a Dios no le agrada. Ese es el temor de Dios. Tenemos que involucrarnos en las cosas de Dios. ¿Cómo me sentiría yo como padre viendo a mi hijo en la cárcel? Sabiendo que nunca le enseñé valores. Nunca me tuve el momento, el tiempito de hablar con él en mi casa. ¿Cómo me siento yo como padre? ¿Me puedo sentir bien? Yo sé que hay muchos padres que están pasando por esa situación. Pero eso no llega ahí. Todavía hay tiempo. Porque hay un Dios de misericordia. Hay un Dios que sabe perdonar. Hay un Dios restaurador. Hay un Dios que sabe que tú necesitas de Él. Hay un Dios lleno de amor, de compasión. Un Dios esperando que tú le digas, oye, abro mi corazón. Te necesito, Señor, en estos tiempos. Te necesito, Padre. Hay un Dios esperando. Como les dije en estas prédicas pasadas, tú, sí, tú, solamente tú puedes invitar a Dios en tu corazón. Dios respeta tu decisión. La decisión es tuya. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer en estos momentos? ¿Vas a seguir actuando de esa misma manera? Ahora que estás escuchando la palabra de Dios, ahora que sabes las situaciones en que está tu casa, todavía hay tiempo de restaurar tu casa. Sí, no es demasiado tarde. Todavía hay tiempo, pero tú tienes que tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión que vas a tomar? ¿Quieres aprender de Dios? Abra la Biblia. ¿Quieres aprender de Dios? Entrega tu vida al Señor. Él es el que te va a restaurar. Es el que te va a limpiar. Es Él el que va a limpiar tu casa. Inmediatamente apenas tú aceptas al Señor, el Espíritu Santo va a morar en tu casa. Porque le estás abriendo las puertas para que Él pueda entrar libremente. Tú le estás permitiendo entrar. Por eso que Él va a entrar. Él no lo va a hacer si tú no le das la autorización. Él respeta. Te doy un ejemplo. Si mi puerta está cerrada, el que está afuera no puede entrar. Él tiene que tocar la puerta. Sí, lo tocó. Pero me toca a mí abrir la puerta para que él pueda entrar. Es lo que te estoy diciendo en estos tiempos, en estos momentos. La puerta tuya es tu corazón. Ábrele tu corazón al Señor. Acéptelo. Y Él va a morar en ti. Las situaciones, las cosas van a comenzar a cambiar. Pero denle la oportunidad al que lo puede hacer. Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Al que todo lo puede hacer. Él hizo el sacrificio en la cruz por ti hace años.
Sí, Él abrió las puertas al cielo para que nosotros podamos llegar ahí. Pero te falta algo, aceptar. Sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Aceptar al Señor? Les invito a todos aquellos que me están escuchando, por favor, a todos aquellos que me están escuchando y quieren aceptar al Señor, como les dije en esta prédica, yo sé que ustedes pueden hacer, lo pueden hacer, pero quiero ayudarlos, quiero acompañarlos, quiero ser parte de esto. Yo les invito a que hagan esta oración conmigo. Es una oración sencilla, pero llena de poder del Espíritu Santo de Dios, porque es el Espíritu que va a hablar con ustedes. El que quiera aceptar al Señor, abre el micrófono, por favor, y vamos a aceptar al Señor juntos. Yo les invito, los voy a ayudar a que puedan hacer eso. Por favor, oren conmigo. Amantísimo Padre Celestial. Amantísimo Padre Celestial. Padre Santo, me arrepiento, Señor, en el nombre de Jesús. Me arrepiento, Señor, en el nombre de Padre, sé que tú moriste en esa cruz por mí, Señor, Sé que usted Sé que murió tú en esa muriste cruz por para mí, que yo pudiera ser salvo el día de hoy, Padre Santo. para que yo para que yo pudiera ser pudiera ser salvo. Ayúdame, Señor, a tomar esta decisión, Señor. Ayúdame a tomar esta decisión, decisión. Señor. Padre, me entrego a ti en cuerpo y alma, Señor, Me entrego a Padre, me entrego a ti en cuerpo y alma, Señor, para morar contigo, Señor, hasta que la muerte nos separe, Padre Santo. para morar contigo hasta que la muerte nos separe. Padre, te doy las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy la Padre, te doy gracia. la gracia en el nombre de Jesús. Escribe mi nombre en el libro, Señor, en ese libro de la vida, Padre, Escribe mi nombre en ese libro de la vida, Padre, para que cuando llegue el juicio, Señor, para que cuando llegue y tú pases esa lista, tu Y pase, tú pases esa lista. escucho con maravilla, Señor, mi nombre pronunciado por ti, Padre. Escucho con maravilla en el nombre En esta noche me entrego a ti, Señor. y esta pronunciado. noche me entrego a ti. Ya no quiero vivir la misma vida que estaba viviendo. Ya no quiero vivir en la misma Me vida. entrego a ti, Padre Celestial. Me entrego a ti, Padre Celestial. Y a partir de ahora, Señor, Y a partir de ahora, quiero caminar contigo, Señor, de noche y de día, Padre. contigo de noche y de día, Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias. Gracias Señor. te doy por aceptarme, Señor. Gracias, Te doy las Padre. gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén Y amén. y amén. amén, Gracias, gracias por aceptar amén, a nuestro Señor. El amén. que ha aceptado, por favor, llámame al teléfono 6558-1299. Amén y amén. Repito, 6558-1299. Por favor, llámeme para conversar con ustedes. Dios me lo bendiga grandemente. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Y amén. 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 Gracias, Señor. Amén y amén. 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 Gloria a Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Vamos a escuchar una alabanza con nuestro hermano Grady. Te fuiste separando espacio de todos y no
si es posible.